para hacerlo. ¿Es así? Abril 8. Está sencillito. Hermano, está sencillo. Lo difícil de esto es hacerlo. Sacar el tiempo, muchas veces. ¿Qué pasó? Ok. Perdón, miren. Un bosquejo por cada libro. Sí. Entonces, el equipo va a trabajar. A ver, hermano, si usted me pone ahí, todo esto va a ser un equipo. ¿Y quién es la que más manda ahí, de las mujeres? ¿Usted, mala? La de la María, la de la esquina. Va a graduar. Entonces, como ella es la que más sabe, entonces ella va a ser la jefe del equipo. Si él no vino y ella quiso ponerlo, porque pobrecito, ella le da los puntos, él es que se va a quedar bruto es él. Lástima, él no vino, pero bueno, pobrecito, me dijo que estaba enfermo. A veces para juntarse. Él es que se va. Yo quiero, hermano, que ustedes trabajen juntos solamente para que tomen la experiencia, para que puedan aprender eso es uno, pero aprender el contenido, lo que están haciendo. Ahora, lo pueden hacer, pueden darle un tema y reunirse entre todos y darle un tema a cada uno y decir, bueno, ustedes dos van a hacer y los puntos son entre todos. Perfecto, el equipo trabaja, dígame. Perdón, a veces cuando trabajamos en equipo es muy bonito, sí, pero a veces no todos. Sí. Y por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Porque yo sé que si no se lleva, tienen que llevarse bien para poder lograrlo. Si tienen carácter difíciles, pues van a tener que aflojarse y ceder, porque el trabajo en equipo nos ayuda en nuestro carácter, hermano. El que habla mucho tiene que callarse, el que habla poco va a tener que hablar. Pero para eso es el trabajo en equipo. Porque si usted quiere ministerio, usted va a tener que trabajar en equipo. Es más, si usted quiere servir en su iglesia, usted va a tener que trabajar en equipo. Y si usted no sabe hacerlo partiendo de aquí, usted no podrá hacerlo allá. Entonces, eso que usted dice es bueno para que se eliminen las asperezas. Hay hermanas que vienen de mucho más lejos de que nosotros y son bien cumplidos. Sí, bueno. Eso, si usted quiere, me hace una observación al final de la tarea, me la hace ahí y yo también se lo evalúo. Bien, haga un bosquejo. Si ustedes miran, mire este detalle, el hermano ahorita mencionó Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. ¿Se da cuenta? Puse Lamentaciones, no puse a Daniel. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque en las tareas, en los cuestionarios, tengo a Daniel y me van a hacer el bosquejo de Daniel, pero en la tarea, en el cuestionario personal. ¿Está bien? Así que quería sacar a Lamentación. Así que nadie me llore. Aquí están las Lamentaciones también. Ahora, escoja uno de los 4 bosquejos y expónganlo brevemente. El equipo escoge uno. ¿Cuál es el más cortico? A veces los más corticos no son los más fáciles. Porque no hay tela por donde cortar. Si es grande, pues uno dice y tú sabes. Pero bueno. Entonces pegamos 4 bosquejos y Sí. pone uno. Y el equipo se va a poner aquí y va a decir, bueno, escogen tal vez, ponen una parte, la primera parte, el capítulo tal, habla acerca de la deportación de Babilonia y ahí se encuentra el primer punto tal cosa en el capítulo tal capítulo. Y usted hace una breve reseña de lo que hay en cada área. ¿Ok? ¿Todos los equipos van a juntar el mismo día? ¿Cuánto ustedes necesitan para poner un bosquejo? Macizo y conciso. Ustedes van a necesitar 3 minutos para hacer eso, para exponerlo.
Mire, hermano, yo no quiero que ustedes me den la clase por mí. ¿Ok? La clase la voy a dar yo. Ustedes solamente van a exponer el texto. Pastor, no estoy muy... no, pero déjame leerlo, porque esto lo escribí. Ah, ok, léamelo también. Más rápido. Hello. No hace falta que se lo aprenda de memoria. Léamelo. ¿Está bien? Entonces no quiero exposiciones de clase acá. La clase la voy a yo. Ustedes nada más simplemente van a leer lo que hicieron. ¿Ok? Perfecto. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Algo más? Sí, sí, cómo no, en un tiempo, en el otro, yo les voy diciendo. Cuando yo me canse de estar parado, me siento y le digo, un equipo, y lo pongo. Entonces, ahí están todos, ahí puse al final, puse materiales auxiliares. Generalmente me gusta, cada vez que voy investigando y hay algo que sea curioso, que sea interesante acerca de los profetas, pues lo agarro y se los traigo para que ustedes tengan informaciones. Esos son materiales auxiliares que yo les voy a ir dando según yo crea importante. Profetas menores. ¿Por qué entonces profetas menores? Porque tienen menos escritos. Amén. Escriban. ¿Cuáles son los profetas menores? Bueno, si alguien es rápido, pues me busca ahí la Biblia, por lo menos, para que me lo diga en orden. Vamos a comenzar. Oseas. Oiga, muy bien. Oseas, Joel, Amós, ¿cuál más? Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, ¿9? ¿No lo digamos? Sofonía. Son 2 hermanos. Zacarías. Ok. De estos profetas, su historia es tan interesante, es tan importante. Ok. Ahí. Sí, para pasarle. La historia de estos profetas son tan interesantes y hoy tal vez tomemos alguno de ellos, por ejemplo. Pero nos vamos a enfocar más bien en estos profetas mayores. Bueno, vamos a guardar todos esos papeles y vamos a ir Vamos a mirar primeramente las cualidades de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a mirar esto de manera rápida. Por ejemplo, los profetas mayores tenían un llamado muy especial. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron un llamado muy especial. Este llamado venía directamente de Dios. El profeta no recibía el ministerio por herencia o por nacimiento, y esto se dice en contraste con los sacerdotes.
por ejemplo, los profetas, los hijos de los profetas no heredaban ser profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos no tenían el llamado, la pasión que tenía el padre. Y Dios necesitaba personas con características fundamentales, con características muy especiales para exponer el mensaje que Dios le daba al profeta y obedecer ese mensaje. Muchas veces ese mensaje requería de presentarse ante autoridades, reyes, o ante el enemigo, países enemigos de su nación. Muchas veces el mensaje del profeta no era el mejor mensaje porque tenía implícito castigo, condenación por el pecado. Entonces, el carácter de un profeta tenía que ser muy firme y muy obediente. Así que no como el sacerdote que, por ejemplo, el sacerdocio o los sacerdotes tenían dos líneas. Si ellos nacían de Leví, ya eran, ¿qué cosa? Levitas. Eran levitas. ¿Qué hacían los levitas? ¿Cómo? ¿Quién me habló? Ah, eran músicos, eran cantores. ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían los levitas? También tenían el oficio sacerdotal. Cargaban el arca, se mantenían del mantenimiento de todo el tabernáculo, del cuidado de las ofrendas, de los diezmos. Tenían una serie de aspectos que ellos cuidaban dentro del ministerio levítico. Pero si dentro de la tribu de Leví nacían de la familia de Aarón, entonces ¿qué eran? Sacerdotes. Y no importaba si el hijo era medio flojo o no tenía carácter, lo heredaba igual. Y ahí fue las grandes crisis de la nación de Israel, que muchas veces los hijos de sacerdotes relevantes no tuvieron el mismo carisma y se entregaron al pecado. Y cometieron fechorías, robos. Ejemplo. ¿De qué? De Isaí. Los hijos de Aarón. De Elí. Gracias. Gracias por rectificarme. Entonces, yo dije, tengo que aprenderme esa parte, pero no sé la historia. Otra historia. Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Los de Samuel. Los de Aarón, por ejemplo, Eleazar fue un gran siervo de Dios, pero sus hermanos no. Tal vez no todos los hijos de Aarón. No todos. Los hijos de Samuel, por ejemplo, en el ejemplo de los profetas, no siguieron el curso de su padre. Sin embargo, Samuel, qué hombre para hablar la palabra, para no temer las confrontaciones y decir lo que realmente Dios quería decir. Entonces, el profeta necesitaba y requería tener ciertas cualidades muy importantes en carácter. Dice, eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías, señores que marcaban la pauta de lo que se debía hacer en la creencia ortodoxa, de una correcta conducta en un pueblo que continuamente se descarriaba en la ley de Dios. Así que ellos tenían, no los sacerdotes, escuchen bien,
tenían los profetas la responsabilidad de mantener el equilibrio de la conducta nacional y estar llamando la atención en cualquier pequeño desvío. Está interesante eso, ¿verdad? Fíjense, los sacerdotes no. Los sacerdotes solamente se ocupaban de enseñar la ley. ¿Y de qué más? Y de los sacrificios. Es importante eso, hermano. Ahora, vamos a mirar algunas de las cualidades el punto B, estamos en la página 15. Acompáñenme en la página 15 del libro. Página 15 del libro. Bueno, conocemos el llamado de estos hombres. Por ejemplo, Isaías. ¿Cómo Dios llamó a Isaías? En el capítulo 6 de Isaías. De una visión. Dice el verso 1, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo la gloria de Dios. Y vi a Dios sentado en el trono y su falda llenaba en el templo. En el verso 2, 3, estamos encontrando una visión. Pero al cabo del verso 5, 6 de Isaías, entonces hay un llamado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y esa frase célebre, ¿verdad? Que muchas veces usamos y hasta nosotros le hemos dicho al Señor también, igual que Isaías, heme aquí, Señor, envíame. Amén. Si usted conocemos la historia del llamado de Jeremías. Amén. Capítulo 1. Justificaciones. ¿Cuál fue la justificación que puso Jeremías? Era muy niño, muy joven. Amén. Entonces, fueron llamados especiales. No digas que eres joven. Porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Y todo lo que tú digas, y todo lo que yo te diga, tú dirás. Entonces, hay un llamado especial. Ezequiel también. Ezequiel, Dios lo llama cuando se hallaba entre los deportados junto al río Quebar en Babilonia. Ezequiel 1:1. Es importante saber, mirar todos estos llamados porque son de alguna manera, dice, bueno, Señor, también Dios te llamó a ti y te llamó a un ministerio, tal vez sea profético o sea de otra índole en este tiempo, pero tenemos un llamado de parte de Dios. Y qué hermoso saber que no estamos aquí por voluntad humana, sino porque Dios nos ha llamado a hacer su obra. Eso es lo más hermoso, hermano. ¿Sabes por qué? Todo aquel que tiene un llamado tiene un respaldo divino. Si usted no tiene llamado, usted no tiene respaldo divino. Usted podrá estudiar mucho, usted podrá graduarse de todos los cursos, usted podrá tener toda la inteligencia del mundo, pero el respaldo divino es lo que te garantiza el éxito para cualquier ministerio. ¿Ok? Una de las cosas que tenía o que le faltaba a los profetas era que la ley no les reconocía reconocimiento. La ley no tenía reconocimiento de los profetas. Si usted mira al sacerdocio, hay una amplia estructura sacerdotal, funcionamiento, ritos que debía él hacer, ceremonias que debía establecer el sacerdote. Había escrito en la ley muchas cosas para el ministerio sacerdotal y el ministerio levita, pero para el profeta, no.
Por eso es que muchas veces el ministerio sacerdotal, cuando estaba funcionando mal, ¿qué hacía? No aceptaba el ministerio profético. Porque el ministerio profético venía con una palabra de parte de Dios y no estaba contemplando a nadie. Él decía lo que Dios decía. Y esto muchas veces hemos aprendido a decir las cosas, a decir las verdades. Pero hemos aprendido a decir las verdades. El profeta no. El profeta decía la verdad. Él no estaba buscándole vuelta a la verdad. Él la decía tal como Dios decía. Ahora, ¿tiene su Biblia? ¿Alguien puede buscar rapidito Deuteronomio 18? ¿9? Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Continúe, por favor. Yo le voy a decir. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Continúe, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste, Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hasta ahí, gracias, hermano. Dios le estaba diciendo a su pueblo que acudiese a los profetas, que iban a entrar a una tierra donde iba a estar el agorero, el adivino, el cantador, el que tira las cartas, el que hace la magia, el que, no sé, el espiritista, el santero, ¿qué más? Todo eso que hoy encontramos también en el valle. Pero el Señor le estaba diciendo: si vas a consultar, a quien yo le voy a poner mi palabra en su boca va a ser el profeta. Y en Deuteronomio es donde primera vez se encuentra la palabra profeta. Se está hablando acerca del ministerio profético. Y Dios empieza a hablar ahí acerca del ministerio profético antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahí empieza a conocerse el ministerio profético, que era alguien que iba a hablar de parte de Dios y que Dios iba a poner la palabra en su boca. Amén. Entonces, le está esclareciendo, esto otorgó un papel específico a los profetas, aun cuando el personaje no menciona preceptos legales en cuanto a quién debía de ejercer el oficio, ni en cuanto a la naturaleza de su función. Yo lo voy a escoger. Y él va a decir lo que yo digo. Y él va a ir donde yo le diga. Así que no había preceptos, no había funciones. ¿Y cuáles son mis funciones aquí hoy como maestro? Bueno, enseñarle acerca de esto. Yo conozco mis funciones. Yo espero que... pero el profeta no. Todo tiene funcionamiento y funcionan acorde a reglas establecidas. Pero el profeta no. Amén. Así que el profeta no se podía vender, porque si se vendía, estaba vendiendo el mensaje de Dios.
Hermano, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que encontramos para encontrar si hay un verdadero profeta o un falso profeta, ¿qué hacía la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si el profeta habla y no se cumple, Dios no habló. Porque lo que Dios dice sí se cumple. Porque se puede levantar un falso profeta diciendo Dios dijo, pero Dios no dijo. Y eso lo encontramos en muchas partes de la Biblia. ¿Dónde encontramos esa frase que dice, busqué a un hombre para que hiciese vallado? ¿Lo han escuchado? Ezequiel. Si ustedes miran ese pasaje, Ezequiel, creo que 22:30. Bueno, sí, por ahí búsquenlo en Ezequiel. Si ustedes buscan ese pasaje, Ezequiel estaba buscando a alguien. Dios le estaba diciendo, estoy buscando a alguien que interceda, que se pare, que clame a favor de mi pueblo, para que yo no lo destruya. Pero si ustedes se dan cuenta, dice que no lo halló. ¿Es 22:30? Así. Ezequiel 22:30. ¿Lo pueden leer, por favor, hermana? Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya y no lo hallé. Usted puede subir un poco más arriba, como el verso 10. La desnudez del Bien, déjame buscarlo yo para no demorarnos mucho. Miren ¿por qué no se encontraba hombres de este calibre en Israel? 25. Dice, hay conjuración en sus profetas. Así que el ministerio profético estaba en decadencia. Dice, en medio de ella, como león rugiente, quien arrebata presa, devorando almas. ¿Qué hacían los profetas? Mataban a la gente, devoraban las almas, le quitaba el aliento a las personas. Y dice, tomando haciendas y honra, multiplicaron sus ¿qué? Sus viudas. Así que mataban a la gente en medio de ella. El otro verso, el verso 26, ¿qué dice? Los sacerdotes hicieron, violaban la ley. Quien debía cumplirla y quien debía enseñarla, ¿qué estaban haciendo? Estaban contaminados. Entonces nos podemos dar cuenta que el panorama era muy contrario y habían falsos profetas. Vamos a ir al break. Perfecto. Vamos con la Biblia. Bendito Dios. Voy a preguntar a ver si con una secretaria esto se soluciona. Ismael. ¿Dónde está Ismael? Te bendiga, Ismael. Tengo que aprenderme los nombres. Abigail. Es la que está ausente. Adriana. Alondra. Norma. José. Alisa. Mayuro. Rosalinda. Dios te bendiga. María Delgado. Juan.
Héctor. Amén. Juanita. Edgar. María García. Sanferri. Rubisalia. Rubi. ¿No te buscas cambiar ese nombre? Dalia. María Herrera. Emilio. Joel. Hermano, tiene que resucitar un muerto para que te dé 10. Por lo menos 5 enfermos tienen que sanarse, un muerto resucitarse, para darte 10. Así que ve ayunado y... Para que pueda pasar. Alex. Ay, señor. Jaime. Damaris. Dios. Guillermo. Maldonado. María. Leticia. Jazmín. Yasmín. David. Mónica. Elizabeth. Evangelina. Eduardo. Noemí. Jairo. Carolina. Oralia. Abraham. Daniel. Daniel. ¿Me quedó alguien esta vez? ¿Alguien así? Ok. Gracias. Bien. Vamos. ¿Qué es una profecía? Predicción que Mensaje será inspirado por Dios. Les solicito para que canten en coro en mi iglesia. Lo hace muy bien a coro. Dios le bendiga. Bueno, el que se quedó atrás, pues que lo copie. Lo voy a evaluar personalmente todo. ¿Y un profeta qué cosa es? don de profecía. Es una persona que hace No, dijo un profeta. Persona que hace predicciones. Todo sobrenatural por inspiración profeta. Persona que hace predicciones por inspiración divina. ¿Lo escucharon? ¿Quieren escucharlo? Repito otra vez. Persona que hace predicciones por inspiración divina. Ok. Don de profecía. Sobrenatural. No, perdón. ¿Un don sobrenatural de quién? de Dios del exterior. Ahí, pues ponme el nombre y apellido. Del Espíritu Santo. Que Dios Tómalo, Kiri. Pero está bien así. Solamente agregar eso. Vuelvo a repetirlo, escúchenlo. Se trata del don sobrenatural que permite conocer cosas distintas o futuras por inspiración de Dios. Muy bien, está bien. A ver, usted. A ver, diga usted. Don para bendecir a su pueblo, para edificar, exhortar y consolar. Yo tengo otro. Está muy bien eso. Fíjense, si usted está mirando, es que la profecía tiene una rama tan amplia. Es bien amplia. Pero el don de profecía, la hermana citó algo muy interesante. Que está, y este don, esto es lo que estoy hablando, es del don que habla en 1 Corintios capítulo 12.
Y se explica todo su funcionamiento en el capítulo 14. Amén. Cómo se ministra, cómo se administra este don dentro de la iglesia. Una de las cosas que dice el capítulo 12 de 1 Corintios es ¿para qué la profecía? Repite esas tres frases que dijo usted. Edificar, exhortar y consolar. El don de profecía es dado por el Espíritu Santo y tiene la función de edificar, consolar y exhortar. Seguimos. Profecía estática. Ahora está el problema. Quería llegar ahí a moverles un poquito la mente. Profecía. ¿Alguien tiene otro concepto acerca del don de profecía? Yo le voy a decir otro concepto más. ¿Cómo? Dice, se utiliza para nombrar a las predicciones hechas en virtud de este don. Ok. El don de profecía es la combinación de dos dones. Amén. El don de hablar en lengua y el don de interpretación de lengua. Y a eso le llamamos el don de profecía. El don de profecía es la combinación de dos dones. El don de hablar en lengua y el don de interpretación de lengua. Así que el profeta usa la glosolalía o usa el hablar en lengua. En griego es glosolalía. Y da la interpretación de lo que está hablando. No porque conozca el idioma, sino por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven? En contraste con esto, por eso le puse esto, profecía estática. ¿Qué es una profecía estática? Entonces, es la profecía que sin dar o hablar en lengua, dice una predicción inspirado por el Espíritu Santo. Así que no necesita la profecía estática hablar en lengua. Este es el tipo de profecía que existía ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo profetizaba el profeta antiguo testamentario? A través de profecía estática. ¿Por qué? Porque el don de lengua no se le había dado todavía a Israel. ¿Se le dio a quién? ¿Don de lenguas a quién se le dio? Se le dio a la iglesia. ¿Cuándo? Día de Pentecostés, Hechos 2:4. Amén. Entonces, se le llama profecía estática a este tipo de profecía que sin hablar en lengua predice o habla inspirado por el Espíritu, prediciendo lo que va a suceder, porque profecía es predicción. Es anticiparse a lo que va a ocurrir. Diga. Pastor, pero allí, ¿qué ocurría? Venía la presencia de Dios por la vida del... Dice que el Espíritu, vamos a leer algunos textos. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y habló la palabra. ¿Ve? Generalmente el profeta hablaba siempre inspirado por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es una de las formas en que se manifestaba el don profético, era a través de teofanías. Teofanías. Y el Espíritu de Dios era una teofanía del Espíritu Santo. Era una revelación anticipada de lo que iba a venir. Generalmente el ángel de Jehová es una teofanía ¿de quién? De Cristo, del Hijo de Dios. Cristo lo conocemos porque es el enviado, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora,
En el Antiguo Testamento se manifestaba el ángel de Jehová y hace alusión a una teofanía, es una manifestación visible. Teofanía significa manifestación visible de algo que habría de... Pregunta. Eso no viene siendo casi lo mismo como cuando está predicando un predicador que uno ha hablado en lenguas y se levanta y le señala a una persona y le predice algo, le dice algo. A ver, estás predicando, me dijiste. Si tú predicas, tú tienes la palabra profética más segura hablando. Sí, pero por ejemplo, he mirado yo, ¿verdad? En campaña, con cara, cuando se está predicando el ministro y de repente se dirige una persona y dice, el Señor me dijo esto y esto y esto. No quiero encender esto aquí con llamas. No quiero ponerle fuego a pólvora que usted está poniendo. No quiero entrar en los dones, porque generalmente la manifestación de lo que usted me está diciendo es un don de revelación. Lo que está en operación es uno de los dones de revelación. De revelación. Amén. Dones de revelación. ¿Aparece entre los 9 dones alguno que diga don de revelación? No. Búscalo en su mente, no lo va a encontrar. Pero hay 3 dones que cuando se manifiestan, entonces que se le conoce el don de por revelación. Uno es el discernimiento de espíritu. Dios te discierne lo que hay, y el discernimiento de espíritu, para descubrir lo que está en el mundo espiritual. Amén. Don de ciencia. Para conocer lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer o los diseños de Dios que Dios va a traer a la tierra, va a traer al creyente, a la iglesia. Tú conoces los planes de Dios. Dios sabiduría. Dios te revela los planes en la tierra, las cosas que suceden acá. Te da sabiduría para entender las cosas sobrenaturalmente en la tierra. Así que si ustedes miran los dones de revelación, usted va a entender en las 3 áreas en las que nos movemos, revelación de ellos. En el área espiritual, discernimiento. En el área de los planes de Dios en el cielo y los planes en la tierra. Vamos. Profetas mayores. Seguimos. Unción. 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 Acción que Acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una persona en su superficie. Ok. Poder de lo alto. También. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre la persona para realizar un sagrado designio. Antiguamente se ponía aceite. Salmo 133. Hermoso salmo. Ok. Se ponía el aceite. El aceite era bueno, aquí yo estuve mirando cómo se hacía el aceite de la Santa Unción. Pero bueno, otros te lo venden ya hecho. Otros, bueno, se comercializa bastante ese aceite ya. Pero era algo muy sagrado. Hasta en el trabajo mío, hasta en el armario tengo un pomo de aceite para ungir. Esto era algo tan sagrado, era tan especial que se vertía sobre personajes que Dios mandaba ungir. Y la unción era antigua testamentaria, la unción o ese aceite se vertía no sobre todas las personas, especialmente reyes, sacerdotes.
Fíjense que nunca usted va a ver a un profeta vertiéndole un tarro de aceite encima. Entonces es donde entonces los conceptos que usted me están dando. Es poder de lo alto. Es una manifestación sobrenatural de poder. Y esa es la que tenían los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Fíjense que a ellos no se les ponía aceite en la cabeza, porque su llamado tenía que ser solamente del cielo. Y su trabajo, su manifestación, lo que hacían, las predicciones que hacían, eran el sello de su ministerio. Era el sello. Así que podemos mirar que la unción antiguamente era manifiesta a través del aceite. Y sabemos que el aceite es símbolo de ¿qué? Amén. ¿Aceite qué es? Símbolo. ¿Qué cosa es lo real? Espíritu Santo. Amén. ¿Quién tiene el poder? Espíritu Santo. Lo real es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo no digo que no se use el aceite. Amén. Ya no estamos en la ley. Pero y dice Santiago. Amén. Pongan aceite sobre los enfermos. Amén. Punto de contacto. ¿Qué es punto de contacto? Punto de contacto son ciertos. Eso no está ahí. Pero es importante que ustedes entiendan estas cosas para entender el profetismo, hermano. Punto de contacto. El aceite se vuelve un punto de contacto porque la persona no solamente recibe una oración o una imposición de manos, sino que recibe algo diferente. Poner las manos es un punto de contacto. Muchas veces la Biblia nos enseña de que no pongamos las manos con ligereza. Así que los puntos de contacto hay que ser muy cuidadosos para usarlos. Los pañuelos, los mantos ungidos, los pañuelos ungidos, puntos de contacto. ¿Qué es lo que hace un punto de contacto? Ayuda en la fe a la persona. No tiene el poder, pero la persona lo toca, algo que siente palpable. Y eso se llama punto de contacto. Vamos a ir, profetas mayores. Cumplimiento. Cumplimiento. ¿Algo? Acción y efecto de cumplir o realizar. Muy bien. Acatamiento de requisitos. Dice, este tiene un término que su origen en vocablo latino complementa y que hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. Y por ejemplo, en Mateo 1:22 habla sobre el cumplimiento de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cumplimiento? Es el tiempo establecido por Dios para que algo suceda. Es el tiempo establecido por Dios para que algo suceda. Eso es cumplimiento. Es el tiempo de Dios. Se cumple en el tiempo de Dios. Hay cosas que se cumplen en el tiempo de Dios. Tiene que venir el tiempo de Dios para que algo suceda. Es así. No es tan difícil. Para que algo suceda. Dones naturales. Coro de nuevo. Se lo saben, qué bonito. Seguimos. Dones espirituales. Son los dones espirituales, las habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia y deben ser usados para bendecir. Muy bien. Bueno, si todos lo terminaron y todo está tan fácil, pues me lo dan que yo se los voy a calificar. A la próxima. Ya se los traigo las notitas ahí de cuánto. Póngale su nombre, por favor. Y lo puede terminar. Lo puede terminar antes de que termine y yo me vaya. Pastor, ¿nos podemos poner aquí en la para no, usted si ya lo terminó, por favor, pásamelo y yo lo examino después.
Bien. Mire, estaba mirando que desde atrás no se ve bien. Profeta. Hay varias palabras para designar al profeta. ¿Tienen? Muy bien, y estamos... Bien, vamos a lo que está escrito. Vamos a la palabra, al texto. Capítulo 4. Hay dos palabras que ocurren, o la principal palabra para determinar la palabra profeta es Naví, en hebreo. En hebreo, es profeta. Ahorita le puse aquí, es un sustantivo. Español, ¿qué es un sustantivo? Español, sustantivo. Adjetivo. Verbo. Vamos, español ahora. Sustantivo. ¿Quién es? Todo lo que nombra algo o a alguien. Todo lo que da nombre a algo o a alguien. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Un agua con una botella. Botella. ¿Qué cosa es botella? Es un sustantivo, lo nombra. ¿De qué color es la etiqueta esta? Todo lo que nombra o le da característica al sustantivo se llama adjetivo. Todo lo que califica o nombra o le da cualidades al sustantivo, lo describe, eso es un adjetivo. Verbo. Es una acción, es la acción principal de una oración. Entonces, Naví es sustantivo. ¿Qué me está diciendo? Que el nombre propio de correcto para distinguir a alguien que habla de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, una predicción es Naví o profeta. ¿Ok? Ahora, hay otras varias. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, página 59, encontramos los dos términos. Roeb y José. Ahora, estos dos tienen que ver con qué. Léanlo. ¿Con qué? Ambos significan qué. Pasen la página. Ambos términos son participios y se derivan de verbos que son prácticamente sinónimos, ra y hazá, y ambos significan ver. ¿Significan qué? Ver. Así que un profeta también es un vidente, alguien que puede ver o conocer el futuro. Amén. Por eso estas palabras que significan ver, por eso le llamaban vidente. A Samuel era conocido como el vidente. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque podía ver. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto acá fuera de aquella dispensación, en la dispensación de nosotros ahora? ¿Cómo se puede manifestar tal vez las palabras no porque tenemos otras palabras? Esto es en hebreo. Pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, dijo Joel,
que derramaré mi espíritu. ¿Y qué pasará? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, estaba diciendo, va a haber visiones. Va a haber, la manifestación profética se va a ampliar. Así que, en el Antiguo Testamento, aun cuando el profeta ministraba o hablaba bajo la unción del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento va a tener una función mucho más amplia. Entonces, la palabra profeta se va a completar o va a tener un cumplimiento más profundo en el Nuevo Testamento con la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es que entonces podemos mirar que la iglesia puede tener videntes, puede tener visiones. ¿Quién ha tenido visiones alguna vez? En estos días teníamos una campaña en la iglesia y parecía que no iba a pasar nada. Ay, de esos días que parece que no pasa nada. Pero sí está pasando. Había alguien que estaba mirando ángeles en el altar. Y digo, wow, Padre, gracias a Dios por los videntes, por lo que pueden mirar en el mundo espiritual. Y no solamente podemos ver las cosas de Dios, aún podemos mirar los peligros. Mi esposo me decía en estos días, soñé y no es un sueño, es algo real. Y vi cómo espíritus en diferentes manifestaciones de formas atacaban a ciertas personas en la iglesia. Pero había un cristal que estos espíritus golpeaban y lo quebraban, pero había uno por dentro que no podían tocar. Y tú dices, pero el vidente sabe. ¿Quién es el mejor intérprete de un sueño o de una visión? El que lo sueña. El que lo ve. Muchas veces nosotros comemos frijoles muy tarde y después soñamos por la noche y queremos que alguien nos diga, hello, no como frijoles y tú verás que no vas a soñar. Pero si usted cree que el sueño tiene interpretación, ¿quién mejor que usted que lo soñó? Pedirle a Dios la interpretación. Y Dios te lo da. Dios te lo revela. Entonces, el vidente, las otras dos opciones, podía ver el futuro. Un ejemplo de eso, Elías. ¿Con quién estaba Elías? Con su siervo. ¿Recuerdan la historia? Y la banda siria estaba rodeándole. ¿Recuerdan esa historia? Y aquel ejército asirio, aquella banda, estaba rodeando toda la ciudad para capturar. Y estaba el criado de Eliseo. Se me fue la historia. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Ábrele los ojos, papá, para que vea que son más los que están con nosotros. Y se le abrieron los ojos. Así que el don que él tenía de vidente, de profeta, de ver en lo espiritual, lo traspasó a su criado para que viera en un momento. No era profeta, pero le permitió ver lo que estaba él viendo. Amén. Entonces, pudo mirar dónde en el mundo espiritual. Hay otra palabra para el profeta, y esta me gusta mucho porque es varón de Dios. ¿Cómo es? Lo dijo muy bien. Ese mismo. Cuando aprendamos hebreo, todavía no han dado una introducción al hebreo y al griego.
Hay que pensar en eso. Así que también entonces tenemos cómo se le nombraba también al profeta, varón de Dios. Ish Elohim. ¿Por qué? Porque era alguien escogido por Dios para hablar de parte de Dios. Era un varón de Dios. Y varón, hermano, porque, no sé, hubieron mujeres también y tuvieron la misma cualidad. Pero los hombres de Dios, profetas de Dios, tenían que tener los pantalones bien puestos. Porque cuando iban a dar un mensaje, le podía costar la vida. Y no podían flaquear. Jeremías dice en el capítulo 33, verso 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jeremías 33, 1. El 33, 3 sí ya lo saben. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Oh, hasta ahí. La segunda vez. ¿Por qué? Porque hubo una vez primera. Si usted lee unos capítulos antes, va a ver que Dios le habla a Jeremías, ¿no? Primera vez. Y en la primera vez, lo que le pasa a Jeremías es que por dar el mensaje, lo meten ¿dónde? Preso en la cisterna. ¿Es así o no? Entonces, había que ser fuerte. Él sabía que ese mensaje no le convenía a los reyes. Pero tenía que tener valor. Y hablo de que mujeres también, porque háblame de una profetisa mujer. Débora. Wow, Débora. Tremendo. Débora no era cualquier mujer. Débora se considera que haya sido la única mujer jueza de Israel. Y no era que era solterona, ni media machongona, tú sabes. Esto. No. Tenía esposo y se sujetaba al esposo. Hello. Sin embargo, era una mujer que, porque Dios estaba con ella, tenía una firmeza tremenda. Y el pueblo lo sabía y venía a ella a consultar a Dios. Nadie le sigue a la gente porque a la gente que se le sigue es porque tiene de Dios. Amén, amén. A la gente que no tiene de Dios nadie le sigue. Amén. ¿Escucharon eso? Si tú tienes de Dios, la gente te va a seguir. Si no, la gente se da cuenta que no tiene de Dios. Y el profeta tenía que tener de Dios. El profeta tenía que tener 100%. Era gente valiente. Eran hombres de Dios. No eran flojones. Eran gente de Dios. Los hombres de Dios tienen que ser, hermanos, hombres. Hello, para los hombres, las mujeres de Dios tienen que ser mujeres. Amén. Amén. ¿A quién se lo enseñó en los seminarios? Yo tengo que decir. Porque hay tantas cosas extrañas, hermano, que tú no sabes qué son. Pero el hombre de Dios tiene que ser un varón de Dios. Valiente. Amén. Y las mujeres tienen que ser mujeres de Dios. Sí. Ana, mujeres de integridad, mujeres de Dios. Amén. Y es importante eso, hermano, hoy en día. Acuérdense que usted refleja el reino de Dios. Usted es reflejo de la hechura de Dios. Dios te hizo con una identidad. Y hoy en día ustedes saben cómo está eso. Quiera Dios y Texas no se afloje con esas cosas. Amén. Así que, bueno, seguimos. Así que ya sabemos que los profetas de Dios no eran flojos. Eran varones. Vamos a mirar algo más. Página 69. Función de un profeta.
Función de un profeta. ¿Cuál es la primera? Predicar. ¿Qué predicaban? ¿Qué predicaban? Miren, si usted se da cuenta, cuando empezó el profetismo, Antiguo Testamentario, existían muy pocos profetas. Y eran como no tenía, como les expliqué al principio, como no tenían una función establecida por escrito, como lo tenía la ley, el profeta era muy escaso. No había una funcionalidad amplia. Era lo que Dios le decía. Pero a medida que el tiempo fue pasando y el declive de Israel sucedía, los sacerdotes les fallaban a Dios, pecaban, no cumplían sus funciones. Las funciones de los profetas empezó a ampliarse y le dio margen a que entonces hubieran más profetas. Y ustedes se recuerdan que Samuel establece la escuela de los profetas. Amén. Y entonces, ¿por qué establece la escuela de los profetas? Porque ahora empiezan a tener funciones que no eran sacerdotales, pero que ahora los profetas empiezan, por ejemplo, a predicar. ¿Qué predicaban? De volverse otra vez a la ley, de caminar en rectitud delante de Dios. Los profetas estaban recordándole constantemente al pueblo de cumplir, de ser obediente a Dios, de no pecar. Acuérdense cuando entraron a Canaán, toda Canaán y todos los pueblos vecinos tenían idolatría, tenían prácticas paganas, tenían maneras diabólicas de convivir. Habían tantas barbaridades en aquello que Dios dijo, voy a quitarlo de la tierra. Por eso es que Israel entra. No porque estaba desocupado Canaán. Canaán estaba ocupada. Lo que estaba era, Dios lo había desechado a estas naciones. Ahora, los profetas están predicándole y constantemente alertando al pueblo. Lo que no hicieron los sacerdotes, lo empezaron a hacer los profetas. Empezaron a enseñar al pueblo. ¿Qué enseñaban? La ley. ¿Qué predicaban? La ley. ¿Ok? No predicaban algo diferente. Predicaban la ley. Dice que la enseñanza se dirigía primordialmente a la mente del que escuchaba. Y eso es muy importante, predicadores y maestros. Predicadores y maestros. Un predicador apela a la mente y voluntad del hombre. Un maestro al corazón, perdón, y a la voluntad. El maestro apela a la mente. ¿Por qué? Porque el maestro hace razonar con su enseñanza la mente del hombre. El predicador va a mover a través de su prédica el corazón y va a motivarlo a moverse. Por eso es que el predicador
se mueve más rápido en su mensaje, es más dinámico. Era el tipo de predicador lo que hacían los profetas a los predicadores actuales. Movían con un mensaje de parte de Dios el corazón de las personas para que ellos movieran la voluntad de hacer lo que Dios quería que hicieran. El sacerdocio usaba más este método, el de maestro, donde ellos explicaban la ley, donde ellos argumentaban, donde ellos le llenaban de un conocimiento su mente. ¿Para qué? Para que después que ellos lo asimilaran, lo entendieran, pudieran tomar también la acción. Entonces, era urgente muchas veces el mensaje de Dios. Muchas veces cuando Dios hablaba a los profetas, Dios le mandaba un mensaje urgente de arrepentimiento. No había tiempo para estar llevándole a través de la ley y dando enseñanza. Era un mensaje que necesitaba ser predicado. Por eso es que las congregaciones, hermanos, hay veces que necesitamos predicar y otras veces enseñar. Y usted sabe que si llegó uno nuevo, tal vez el domingo no venga. Predícale, llévale a Cristo rápido. Porque el mensaje es urgente. Tú no sabes si se pierde o no. No hay tiempo para enseñarlo después. Aceptó al Señor, pues siéntate, edúcalo. Y así dice la palabra. Amén. Predícale y después enséñale. Mateo, ya se me fue. Mateo 20 y pico. ¿Cómo es? Por ahí está. Gracias. Entonces, yo considero que los profetas tenían un mensaje siempre tan... En mi país decía, tenían una papa caliente en la mano siempre. Dios siempre le tiraba corre que mi pueblo, ve allá y dile a David que pecó. Y Natán allá, David, y una ovejita. Y siempre la dura. Había un... No voy a hacer mucho sitio, porque se me va el tiempo. ¿Provocaban algo para que ellos reaccionaran? Es que la manera en que ellos lo hacían, tenían que hacerlo dinámico para mover rápidamente el corazón y la voluntad del pueblo. Y muchas veces lo hicieron. ¿Cómo lo hizo Eliseo en el Monte Carmelo? Acercaos a mí y yo voy a arreglar. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Usted cree que le dijo, ustedes están claudicando? No, él estaba enérgico, estaba en fuego, tenía un mensaje de Dios, el pueblo estaba, o se iba con Baal, o si Dios no metía fuego del cielo allí, aquello, el pueblo se le perdía. Y la responsabilidad era del profeta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos? Eso no era un mensaje tan... Así ustedes creen, ustedes tienen que tomar decisiones. No, eso era fuerte. Amén. Espero que cuando ustedes lo prediquen, lo hagan con esa misma energía. Amén. Exacto, con la autoridad, la urgencia que lleva ese mensaje. Amén. Entonces, miramos que siempre esos mensajes y eran predicadores. Yo creo que se especializaron a dar siempre ese mensaje corriendo, apresurado, urgente. Muchas veces el mensaje no era para el pueblo, era para personas. Por ejemplo, Samuel le tocó a decirle a Saúl, Dios te desechó. Wow. Esa es dura. Te desechó como rey, ya tú no sirves, ya Dios no está contigo. Yo creo que eso había que ser. Natán y Gad se acercaron a David. Natán le dijo, David, tú eres un pecador y Dios dice que te va a quitar tu hijo. Amén. Samaías a Acab, Eliseo a Jorán y Jehú, Azarías y Ananías con Asa.
se acercó a Asa. Jehú se acercó a Josafat. Zacarías con Joás. No se dice el nombre, pero un profeta se acercó a Amasías, el rey Amasías. Zacarías, el profeta Zacarías a Usías. Isaías a Acaz. Y Ezequiel y Jeremías a Joacín y a Sedequías. Entonces, a veces el mensaje era al pueblo, a veces era a personajes. ¿Amén? Ahorita les mencioné algo. Las acciones simbólicas. Acciones simbólicas. Muchas veces Dios le mandaba al profeta a hacer acciones simbólicas. Hubo un profeta, no me gustaría ponerme en ese spa, pero fue Oseas. Pobre Oseas, Dios lo bendiga. Está en el cielo. Le voy a preguntar cómo pudo. Búscate una esposa que sea adúltera. Búscate una prostituta y cásate con ella porque ibas a tener hijos adúlteros. Y se le fue, la engañó. Y Oseas tenía un cuello muy fuerte, porque, oiga, para aguantar toda la... Entonces, ¿por qué? Porque eso tenía un simbolismo. Era la unión de Dios con Israel. Israel había sido infiel. Israel había sido adúltera, había adulterado con todos los pueblos y todos los altares. Entonces, le estaba diciendo, en tu propia carne, para que deje un mensaje potente, tú vas a sentir lo que yo siento cuando mi pueblo me engaña. Tanto. Y lo hizo. Y el profeta Oseas sufrió que lo engañaran. Y aún sus hijos, cada uno de sus hijos, tiene un mensaje para Israel. Wow. Era duro, era sacrificado, hermano. Yo quiero decirle, hermano, el ministerio es sacrificado igual. El llamado de Dios tiene su sacrificio. Cuando tú quieres brillar como Eliseo, nada más queremos brillar encima de la montaña. Pero cuando toca la parte dura, Oseas no renegó, dijo, no, ya, ¿qué va? Dios, dame otra más fácil. No, él dijo, pues, si esto es lo que hay, esto es lo que me tocó, para adelante. Búscame otra más fácil. Él no dijo ni como Jesús, pasa de mí esta copa. Él dijo, aquí estoy. Sí, en otras ocasiones le dijo, lanza la flecha. Y lanzó la flecha y dijo, ahora golpea con la flecha en el suelo. Y eran símbolos. Y dice que se enojó el profeta porque nada más golpeó 3 veces. Dice, así como lo seas lanzada, vas a tener victoria. Ahora golpea el suelo. Y cuando golpeó 3 veces nada más. Le dijo, ¿por qué lo hiciste? Tenías que haber golpeado. Porque 3 veces son las que vas a tener que el victoria sobre tu enemigo. Entonces, había muchos símbolos. Entonces, el profeta hablaba al pueblo, predicándole, hablaba un mensaje directo, lo hacía a través de símbolos. Yo creo que era bien interesante la vida y el ministerio de los profetas. Todo esto tenía una misión. Estamos en el capítulo, en el 76, página 76. Todo esto era para cumplir una misión. Ya que era como el libro. Santo Dios. Dale para atrás entonces. ¿Cuál es la primera misión? Reforma. No era reformar y traer una nueva revelación. O sea, hoy en día estamos tratando de ver quién da la última en el ministerio profético. A ver quién dice la más grande. Y hay esta competencia. Eso. ¿Quién? Bueno, eso lo vamos a tocar en la última clase.
Pero ustedes se dan cuenta que no era una reforma de algo nuevo, era llevar al pueblo a lo que Dios había establecido. Nos gusta salirnos y justificarlo. Pero yo quiero decirle, hermano, mantener el equilibrio en lo que hemos aprendido es de valiente. El evangelio no es de los que le faltan ni de los que se pasan, sino de los que saben mantener el equilibrio en el centro del camino. Muchas veces te van a empujar para que te salgas y otras veces te van a querer sostenerte para que no llegue. Porque el diablo, al que no empuja para que se caiga, lo agarra para que no llegue. ¿Así? Entonces, esto mismo, esta función que tenía el profeta, tiene que usted ser cuidadoso. Donde Dios te ha puesto es no para traer algo nuevo, es para llevarle a la palabra. Es reformar las maneras incorrectas, porque constantemente el pueblo de Israel se estaba inclinando ¿a qué? A las cosas paganas. Aunque habían quitado los adivinos, siempre había algún adivino. ¿Es así o no? Saúl no había quitado los adivinos. Saúl no, Samuel, cuando era juez y profeta y sacerdote. Y dice que quitaron los lugares altos, quitaron los adivinos, prohibieron, volvieron a la palabra, volvieron a la ley, reformaron lo que se había quitado para volver a establecer lo que estaba establecido desde el comienzo. Pero siempre había un adivino. En el tiempo de Saúl, ¿qué hizo Saúl? Se fue a buscar una adivina. ¿Usted entiende? Entonces, constantemente el corazón del pueblo se estaba inclinando porque tenía la influencia. Esto no es diferente a lo que vivimos hoy, hermano. Esto no es diferente. Hay una constante influencia sobre el pueblo de Dios. Eso se llama apostasía moderna. Se llama eso. La apostasía tradicional es apostatar de la fe, apartarse de la fe y irse contrario a la fe. Esa es la tradicional. El diablo dice, no puedo hacer que este cristiano, este hombre que está ahora estudiando el seminario, mañana se vuelva enemigo de la cruz de Cristo y lo que conoció en el evangelio lo use para combatir el evangelio. Sucedido. Pero la apostasía moderna, el diablo cambió la estrategia. Desviarte te quita. Desviar nada más el rumbo de un creyente, desviarlo un poquito, ya no llega al cielo. Porque lo que tú desvíes aquí, la dirección va a ser al final muy diferente. Y esa es la apostasía moderna. Tratar de desviar, torcer un poquito el rumbo de una persona. ¿Y cuánto de eso vemos hoy en día? Israel constantemente estaba siendo embatido por ¿qué? Por costumbres paganas. Apostasía, para apostatar de la fe, para salirse de los preceptos que estaban establecidos. De la ley que Dios le había hablado, le había dado, de las normas por las cuales en el Sinaí Dios estableció en tablas de piedra y después le dio a Moisés todas las demás leyes. Leyes sanitarias, leyes de sacrificio, las leyes, todos los tipos de leyes, ceremoniales. Y todo esto estaba en constante peligro. Al diablo le interesa estorbar que tú hagas la voluntad de Dios. Al diablo le interesa estorbarte para que tú no llegues al propósito que ya Dios te llamó. Así que la misión era volver otra vez
Número 2. La urgencia, ajustarse a qué? A las exigencias de la ley. Volver otra vez. Número 3. Poniendo a prueba, sirviendo como centinelas, intercediendo. Poniendo a prueba, sirviendo como centinela, intercediendo. Fíjense cuántas cosas hacía el profeta. A veces pensamos que el profeta de hoy es cuello, corbata, púlpito. El profeta tenía que interceder. El profeta tenía que dejar de comer. Tenía que meterse con Dios. Tenía que pasarse la noche en vela. El profeta, para que tener la revelación y velar por el pueblo, tenía que hacerlo. Tenía que ser una gente de disciplina. Y hay disciplinas espirituales que nosotros hoy podemos practicar. Pero ahí estaba el profeta, poniendo a prueba. ¿Qué ponía a prueba? Al pueblo. Ponía a prueba al pueblo. Ponía a prueba a los líderes. Muchas veces confrontaban a los sacerdotes. Porque cuando tú tienes una palabra de Dios, tú no tienes miedo. Con amor, decírsela a quien Dios te diga. Amén. Acuérdense, estamos bajo la gracia. Ok, por favor. Entonces, toda esta manera de hablar, de expresar un mensaje, tenía propósito. Hay un aspecto que muchas veces se cuestiona de los profetas, y es que cayeron ellos en lo mismo que hacían los adivinos, entrando en trances, en manifestaciones, porque la práctica que había en Israel antiguamente, no en Canaán, era que el adivino tenía varias maneras de manifestarse o entraba en trance donde perdía la noción de lo que estaba del presente y tenía hacía entonces cosas sobrehumanas. Otras veces entraban en acciones muy de convulsiones, cosas repetitivas, muchas. Y así se manifestaba los adivinos. Y era la señal de como que ellos podían entonces adivinar. Mi pregunta es, ¿caerían los profetas también en trances para ellos dar el mensaje bíblico, el mensaje inspirado de Dios? ¿Por qué? Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, hermana. ¿Su nombre es? Rosalinda. 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 Dice que José era el adivino del faraón. Y tenía unas vasijas de plata donde dicen los criados de José que él adivinaba. Vean la historia. No se la voy a leer hoy. Búsquela. Y dice que José, para detener a sus hermanos, pone esta vasija de plata, donde en el costal. Pero el siervo de José, que fue a averiguar y le dijo, ve y busca en tal lugar donde él lo había pasado. Le dijo, este es la vasija donde mi amo, mi señor, adivina.
Mi pregunta es, ¿lo ha leído usted? ¿Alguien ha leído su historia? Tarea pendiente. Léanlo, lean la Biblia, por favor. Lean la Biblia. ¿Quién quiere leer la Biblia? Búsquenlo, anoten lo que dije y búsquenlo en la Biblia y documenten. ¿Se habrá contaminado José en Egipto, en el palacio del faraón, con las formas de adivinación? Yo creo que no. No. Porque aunque el siervo dijo eso, José dijo que solamente era una vasija de plata. Así que la consideración que él tenía de aquel objeto no era un objeto de adivinación, simplemente era una vasija de plata. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con todas estas, a veces que no tenemos la suficiente explicación histórica. El caso de... No voy a poner pólvora aquí a esta casa. O sea que se encienda. La divina de Endor. ¿Qué piensan ustedes? ¿La divina de qué? La divina de Endor. Si ustedes conocieran, ¿conocen cómo se manifiesta hoy el espiritismo moderno? El espiritismo moderno, escuchen esto. Espiritismo moderno, aprendan. Aprendan que no soy eterno. Escuchen esto. El espiritismo moderno es muy similar a un profeta. Mi pregunta es, ¿han hablado ustedes alguna vez con algún espiritista? Sí. Los temas cruciales de... Ellos son un profeta que las personas cuando vienen es para adivinar. Es como si fueran un profeta del diablo. Porque lo que hacen es adivinar. No tienen una revelación, pero sí adivinan. ¿Por qué la gente lo sigue? Porque sí adivinan. No es de chiripada. ¿Cómo opera el diablo, hermano, en esas cosas? ¿Cómo opera? Los demonios le dan la información. Los demonios le dan la información a ese profeta del diablo. A ese adivino, no vamos a llamar profeta, ¿verdad? Solo de Dios. A ese adivino. Porque el diablo es un imitador. Es un imitador, imita y puede engañar a muchos, hermanos. Porque lo hacen hasta en el nombre de Dios. El adivino, el espiritista, es un adivino que habla en nombre de Dios porque nadie quiere hablar en nombre del diablo. Y esa es la careta. Ahora, el espiritista, para lo que hace es, entra en trance, por eso se le llama mediunidad, porque la mitad de ellos se conecta en el mundo espiritual. Cuando ellos entran en trance, es cuando ellos son poseídos, o entran en trance porque son poseídos y su mente es anulada, para que entonces su voluntad o por su boca, poseído por los demonios, habla el demonio. ¿A quién tú quieres ver? ¿Con quién tú quieres hablar? Con mi abuelito que murió. Sí. Abuelito, dime la herencia que me dejaste. ¿Dónde me la dejaste, abuelito? Y el abuelito habla. El demonio que estaba en el abuelito habla por esa persona, por ese instrumento del diablo, a través de invocaciones. Y los demonios vienen. ¿Eh? Pero quien está hablando es la persona, pero no es el abuelito, es el demonio.
Porque ese sí. Conocía al abuelito hasta que se lo llevó para el infierno. Ahí está la cosa. Que a quien estaban invocando, ¿eran a quién? A un hijo de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Usted me entiende, iglesia? Le es dado al hombre morir una vez y después. ¿Qué le dijo? La historia de Lázaro y el hombre rico. No, de allá para acá ni de aquí para allá se puede pasar más nadie. Hay una gran cima que lo divide. Llegaste y ahí no puede salir. Ahí tienen los profetas, ahí tienen la ley. Escuchen al profeta. Le dijo ¿usted me entiende? Entonces, ¿cómo la adivina? ¿Quién conocía a Samuel? Hasta los perros del pueblo ahí de Israel conocían a Samuel. Todo el mundo conocía a Samuel. ¿Quién no conocía a Samuel? ¿Quién no temblaba cuando Samuel entraba a un lugar? Porque era un hombre de Dios. Un profeta de Dios. Entonces, todo el mundo conocía. La divina la conocía igual. Porque el diablo también los conoce. No se olvide eso. Los conoce. Y sabe lo que tú haces y sabe quién tú eres. Tú sabes. No sé si está en la iglesia o está aquí. Yo sé que donde hayan 2 o 3 en su presencia, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí no puede haber diablitos, ni demonios, ni nada. No quiero darle clases de monología. No quiero entrar en el tema de monología ahora. Ya me voy a por donde voy ya. Mi concepto o mi opinión acerca de este pasaje, viniendo de un espiritista, realmente yo creo que muchos coinciden de que dicen que sí fue Samuel quien hizo venir. Pero yo os digo que si el diablo tiene derecho o potestad para hacer venir a los hijos de Dios del cielo a la tierra, entonces nosotros estamos embarcados. Frito en aceite. La palabra no se puede contradecir. No, porque es un milagro de Dios. Y yo discrepo con todo lo... Yo le estoy diciendo mi opinión. Si usted leerá el libro, dice contrario. ¿Hello? Lean el libro. No te va a decir lo que te estoy diciendo. Pero yo no sé si este escritor conoce o ha vivido las experiencias. La palabra no se puede contradecir. No hay acepciones. Porque la palabra de Dios es veraz, es firme, no es inconmovible. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No, porque seguro que Dios en su misericordia no pasará. Los preceptos de Dios son eternos. Dios no cambia. Pero siento que mi opinión sea contraria a esta. No he escrito un libro, pero... Ahí nunca le aseguró que era Samuel, ¿no? Porque nada más le dijo... Vayan a la historia, léanlo. Solamente dice, ¿y cómo era su aspecto? Hello. El diablo, ¿qué cosa es, hermano? Padre de mentira. Un imitador. Te dice lo que tú quieres oír. Dijo, viene un anciano. Viene un anciano, ¿y cómo era? No, anciano, así, canoso, con un manto arriba. Claro. Asumió que era... Y asumió que era Samuel. ¿Está mirando? Aprendan a mirar todo. Los pasajes difíciles, a mirarlos no desde el punto de vista estrecho, sino de toda la palabra. Amén. Eso les va a ayudar a tener una perspectiva amplia y poder tener argumentos para tomar decisiones y decir algo antes de escribir.
Crítica literaria. Vamos a la crítica literaria ahora. Bueno, ¿sabe? No, hermano. ¿A usted le gusta la mariscada de Chiví? ¿Te le gusta? Mire, hermana, me encanta un pargo. ¿Qué pescado más ahí sabroso, bueno? Guachirango. No sé. ¿Dónde sacaste eso? Guachirango, no sé. Se me perdió el alfabeto de la mente, va buscando. ¿No tiene espinas el pescado? ¿No tiene espinas? ¿Escamas? ¿Pero qué es lo que usted se come? La masita. ¿La verdad? Hágalo igual con esto. Lo que sea que usted espinoso, usted póngalo a un lado. Aprenda, sé sabio. Lo bueno, disfrútalo. Amén. Aprendamos a madurar y a crecer. Porque no crea que todo, aunque digan librería cristiana, todos los libros son buenos. Tienes que aprender la base bíblica. Tienes que conocer la palabra para poder tener discernimiento de ella. Amén. Entonces, adelante. Vamos a mirar. Ya tengo 6 minutos. Me quedan 7 minutos. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Dónde me pusieron las tareas? ¿Aquí? ¿Preguntas? Sí. Ok, gracias, hermano. Muy sabia de su parte. Bien, ¿por dónde empezamos? Yo necesito un secretario, una secretaria aquí. Los de tercero. Los de tercero. Hermano, si tú me haces de secretario aquí, yo te ayudo con el... Vamos a negociar aquí, pues, oiga. Hermano, háganme los equipos ahí. Vaya, mira, pongan todos estos en un equipo y todos aquellos en uno, estos en otro. Hagan lo que usted quiera. Bien. Vamos a poner sus nombres. Felda 5, hermano. 4, 5, 6. Las 2 mesas. Tres, 4, 5. Your forces. 4. Aquí va la tarea que está ahí. Bien, ¿preguntas? Ya saben, tienen 2 tareas que hacer. El equipo, hermano, no se me sean finalistas. No me sean finalistas. No sé si ya van a esperar el último día. Déjame ver qué día para... Oye, corre, ven para acá. Hay bastante tarea. No crean que es poca. Y no me pongan ahí 2 más 2, que es 5. Yo lo voy a revisar bien. Hello. Todos riéndonos. Yo quiero que todos rían también al final de la prueba. Amén. Entonces, ¿cómo es?
Sí, no lo vio usted. Usted tiene la Sí, hay pruebas finales. Yo le voy a decir de dónde van a hacer las pruebas y todo. Bien, ¿están listos para orar? Pues esperamos que toque la campana. ¿Preguntas? Sí, dígame. Who's your leader? Uno va a ser. Ya lo hice turning. Ya entregué. Ya. Mañana yo ya se cumplió el nombre del pueblo. Pero usted no se lo olvide quiénes son. Porque si no tiene su nombre. Ya, oramos. Rey del Lord. Vamos a orar. ¿Qué más se le ofrece, patrón? Bien, muchachos. Oramos. Vamos a orar. Bien, hermano, pues gracias por escucharnos. Ha sido bien interesante compartir con ustedes esta primera clase. Saquen de cada lección, escuchen, porque cada cosa tiene algo que nos podemos aplicar a nosotros. Yo no sé si habremos aprendido mucho de los profetas, pero hay cosas que sí van a ser útiles para nosotros. Tal vez todo no se les pegue, pero si algo ustedes retienen para ustedes y lo aplican en la vida cristiana, ustedes están ganando. Las notas mañana, nadie te va a preguntar cuánto sacaste en la asignatura. ¿Con cuánto te graduaste? Nadie te pregunta. ¿Te graduaste? Amén. Pero lo que tú ganas de eso es lo que tú aplicas a tu vida personal. Por eso quiero que siempre pongan mucha atención para sacar el mejor provecho. Así que vamos a orar y que ustedes puedan tener una semana bendecida y puedan tener éxito en la. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, por cada estudiante, Señor, que hoy, Señor, hemos podido compartir esta primera lección. Gracias por tu buen Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro y nos da la sabiduría y la capacidad para exponer, Señor, el mensaje que hoy, Señor, nos ocupa. Creemos, Padre, que cada uno de estos que están aquí, Señor, tú les has llamado y están aquí con un propósito. Que esta asignatura les pueda llevar a aprender, Señor, cosas nuevas y atesorar en su corazón, Señor, allí, Señor, enseñanzas, vivencias, Señor, de aquellos profetas que nos enseñan tanto hoy. Te doy gracias por la disciplina de ellos, por su buen espíritu. Gracias, amado Dios, porque también les vas a ayudar en todos los retos que tenemos por delante. Dándote gracias estamos, Señor, y acompañándonos en el regreso a nuestros hogares. Vayamos con tu paz y tu bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.